Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció un enorme descubrimiento de gas natural en el Caribe de Colombia que podría duplicar las reservas del país cuando se está enfrentando a una severa sequía que amenaza su abastecimiento energético. Es el descubrimiento más grande desde la década del 90 y podría garantizar la seguridad energética de Colombia para los próximos 20 años. El hallazgo de Petrobras y su equivalente colombiana Ecopetrol llega cuando Colombia atraviesa una inusual temporada de calor que ha aumentado el riesgo de desabastecimiento energético y ha obligado a suspender el envío de electricidad a Ecuador. El presidente Petro frenó los contratos de exploración de hidrocarburos para favorecer fuentes renovables como la energía solar y eólica, pero la oposición y un sector de la industria consideran que esta decisión puede poner en riesgo la autosuficiencia energética de Colombia. Y muy pendiente de este asunto está nuestra colega Alexandra Correa, que nos está escuchando en Bogotá. Alexandra, contanos, ¿qué se sabe de este descubrimiento? ¿Están definitivamente confirmadas estas reservas? ¿Hay fecha previsible para el comienzo de explotación? Andrés y televidentes, ¿cómo están? Efectivamente, la estatal colombiana petrolera Ecopetrol confirmó este descubrimiento que se dio en alta mar y que podría producir, Andrés, potencialmente hasta 800 millones de pies cúbicos de gas al día. Es decir, podría cubrir el 80% de la demanda de Colombia. Ese pozo nombrado Papayuela dentro del proyecto Sirius se halla en aguas caribeñas y se encuentra en sus primeras etapas, por lo que podría tomar entre 5 y 7 años en ser productivo, según el presidente de la misma Ecopetrol. Por esta razón, Andrés, no va a solucionar el desabastecimiento que tiene Colombia en materia de gas en el corto plazo. Sin embargo, Alexandra, la explotación de este proyecto llamado Sirius tiene que superar obstáculos judiciales todavía, ¿no? Sí, eso es cierto. Existe un fallo judicial que ordenó la suspensión de la perforación a favor de la comunidad indígena de Taganga, que había interpuesto, Andrés, una tutela para frenar la exploración en esa zona mar adentro del Caribe, en donde alegaron afectaciones a las tareas de pesca. Esta orden judicial está siendo impugnada y aún no se ha resuelto definitivamente. Este hallazgo es también una muy buena noticia para el gobierno de Petro, pensando por lo menos en el corto plazo y la situación actual, pero en el fondo la explotación de gas a tal escala va a contramano de la agenda verde de este gobierno, ¿no? ¿Cómo se concilia? Sí, es una noticia muy buena para el país de cara a las reservas insuficientes de gas y también petroleras, Andrés. También buena noticia porque Colombia podría vender gas por adelantado. De hecho, el gobierno está considerando una normativa que permita a la estatal Ecopetrol vender gas in advance para financiar las millonarias inversiones necesarias en el marco de este nuevo hallazgo. Petro detuvo efectivamente las licencias para nuevas exploraciones de petróleo y gas en Colombia, pero están en marcha bloques que se adjudicaron en gobiernos anteriores, por lo que su plan de transición hacia energías limpias sigue en pie, Andrés. Alexandra Correa en Bogotá, muchas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La Comisión Europea ha denunciado a España, a Chipre, a Polonia y a Portugal por considerar que sus respectivos gobiernos no aplicaron las normativas para garantizar la aplicación de un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Estos 4 Estados miembros de la Unión Europea tenían que dictar leyes al respecto hasta finales de 2023 y también reportar sus avances en esta línea a la Unión Europea. La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que España es pionera en la exigencia de un impuesto mínimo a las multinacionales y que va a cumplir con los requisitos del bloque en los próximos meses. Para ello, el Parlamento español prevé aprobar nuevas leyes sobre la materia antes de finales de año. Los países de la Unión Europea votarán este viernes si deben seguir imponiendo aranceles de importación de vehículos eléctricos fabricados en China. Bruselas está aplicando de forma provisional tasas de hasta el 36% desde el pasado mes de julio porque considera que los fabricantes chinos afectados reciben subvenciones estatales que perjudican la competencia con los fabricantes europeos. Las divergencias de los 27 en torno a la medida fueron aumentando en los últimos meses, ya que los fabricantes europeos mantienen diferentes grados de cooperación con sus homólogos chinos. En una votación el pasado julio se abstuvieron 11 países, mientras que Malta, Eslovaquia, Chipre y Hungría votaron en contra.
Hungría ya adelantó este jueves que va a volver a oponerse a los aranceles, como aseguró su ministro de Asuntos Exteriores. Desde todos los puntos de vista, la propuesta de la Comisión Europea de imponer aranceles a la industria automotriz china es mala, dañina y muy peligrosa. Por esta razón, Hungría adoptará una posición firme y votará mañana no a esta propuesta. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este jueves que su ejecutivo destinará a las pequeñas y medianas empresas 4.500 millones de euros en subvenciones y casi 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros. El propósito del llamado Plan de Recuperación es modernizar el tejido productivo español y reincentivar el crecimiento después de la crisis de la pandemia, todo con fondos europeos. Sánchez declaró en un foro empresarial que su objetivo es convertir a España en la locomotora del crecimiento y de la creación de empleo de toda Europa. Nos vamos ahora a Sudamérica otra vez. Vamos a hablar del río Paraguay, uno de los corredores fluviales más estratégicos de Sudamérica. Por él pasa buena parte del comercio de esta región, pero en apenas 8 días sus aguas han bajado 25 centímetros. Es una reducción extrema, ya lleva 2 semanas y está relacionada con la falta de lluvias y también con la deforestación y la sequía en la Amazonía. La bajante amenaza a las comunidades locales y al comercio interior y exterior de la región. Por este río pasa el 80% del comercio exterior de Paraguay y no ha estado así de seco en más de 120 años. Por este río pasa gran parte de la producción agroindustrial y minera del Cono Sur. Nacido en Brasil y con desembocadura en Argentina, el río Paraguay es un importante corredor de la llamada hidrovía que continúa por el Paraná hasta el río de la Plata. Normalmente soporta barcos con hasta 40.000 toneladas de mercancía, el equivalente a 1.600 camiones. Pero hoy está en situación catastrófica. Debido a la bajante extrema, el tráfico mercantil está en peligro, advierte esta ingeniera. Es como que si hubiese un cierre de ruta, de la ruta que transporta todos los productos. Por acá entra el combustible, por acá sale una cantidad de producción nacional. Entonces, esos impactos son a nivel macroeconómico y también son a nivel microeconómico. La falta de navegabilidad está obligando a los exportadores a buscar alternativas más costosas y menos eficientes para transportar miles de toneladas de granos de soja, carne y combustible. Y también afecta a pobladores que viven del río, como Lucio Venegas, que transporta turistas y hoy se ha quedado casi sin clientela. Y vienen pocos turistas ahora con la bajante. Lo que más nos afecta en la bajante del río es que no hay peces. Nuestros compañeros pescadores tienen que irse mucho más arriba. Caminan mucho y a veces salvan y a veces no salvan la pesca, y así. Es la primera vez que veo una bajante así. Ya vi muchas, pero no una así. El Peñón es la primera vez que veo así debajo. El río Paraguay nace en el Pantanal, el enorme humedal que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay. Tras meses de incendios en la Amazonía y el Gran Chaco, el Pantanal no se ha recargado lo suficiente, provocando que las aguas del río sigan bajando a niveles récord desde hace 2 semanas. Esto afecta no solo al comercio exterior. Afecta a todo, en general. Afecta al movimiento también de los turistas, de todo afecta. Pero se hace lo que se puede. Y como te iba a decir, ustedes estarán viendo que los buques los remolques que traen los buques no están pasando ahora, ya no llegan hasta acá. Y a nivel histórico, como te iba a decir, después de mucho tiempo vuelve a ocurrir esto. Encajado en el corazón de América del Sur, Paraguay cuenta con la tercera flota más importante de barcos y barcazas de agua dulce del mundo, después de China y Estados Unidos. A falta de otras soluciones para salvar el comercio fluvial, hacer más profundo el río parece ser la única estrategia actual del gobierno, que sin grandes recursos no puede acometer mejoras a largo plazo. Paraguay es un país que su comercio exterior depende del 80% del río Paraguay y Paraná. Es decir, no existe una competencia para el costo del flete fluvial con ni terrestre ni trenes, ¿verdad? Realmente un convoy completo equivale prácticamente a 1.000 camiones por tierra.
Entonces, Paraguay depende de la navegación de su río. Con esta bajante extrema que estamos teniendo, debemos cuidar cada gota de agua que escurre por nuestro río. Esta situación crítica podría prolongarse por fenómenos climáticos que, según los expertos, están conectados entre sí y que también ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Y esta fue la economía de la jornada. Gracias por confiar en Deutsche Welle. Hasta la próxima.